¿Qué milagroso secreto divino reveló Ageo, el profeta del exilio, tras siglos de ocultamiento? En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, el día 1 del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así habla el Señor de los ejércitos, este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Las palabras resonaron en la desolada Jerusalén como un eco de la desesperanza y el escepticismo que habitaban en el corazón de Israel. Ageo, hombre de Dios con fervor en su corazón, se levantó en la plaza pública. La escena era sombría, las ruinas del templo yacían allí, testigos mudos de un pasado glorioso. La gente miraba con ojos cansados, llenos de temor y desánimo. ¿Acaso es tiempo para ustedes de habitar en sus casas paneladas, mientras esta casa está desierta? Clamó Ageo, su voz firme y provocadora como el trueno. Era un llamamiento no solo a la reconstrucción física, sino al avivamiento espiritual del pueblo de Dios. Mientras sus palabras penetraban en el aire pesado, Ageo recordó antiguas promesas de gloria y restauración. La gloria de esta casa será mayor que la anterior, prometió, y en cada palabra sembró en el pueblo un destello de esperanza, destellos de un futuro que parecía inalcanzable. Un murmullo comenzó a recorrer la multitud, la posibilidad de reconstrucción empezaba a florecer en los corazones marchitos. No desmayen, instó, mientras la urgencia de su mensaje se intensificaba. El Señor está con nosotros, repetía, creando un refugio espiritual en medio de la tormenta. Ageo sabía que la reconstrucción del templo era más que un deber, era una declaración de fe, un regreso a las raíces divinas que habían sido olvidadas. Las promesas del Dios de sus antepasados que los guió a través de cada desierto de la historia volvían a resonar, clamando al pueblo a levantarse de su abatimiento. Sin embargo, el camino de la fe era como un terreno baldío, donde la duda y el desánimo amenazaban con anidar nuevamente. Ageo sentía la carga de su misión, se preguntaba si su pueblo, tantas veces señalado por la traición, tendría el valor de responder a la llamada divina. Pero, en la profundidad de su ser, supo que la respuesta dependía de una chispa de obediencia que encendiera la llama de una nueva esperanza. Mientras la multitud comenzaba a responder al llamado, las primeras herramientas de la reconstrucción fueron levantadas. No temáis, pues les he prometido que estaré con ustedes, habló Ageo, su voz resonando en cada rincón de Jerusalén. La expectativa flotaba en el aire, mientras los corazones comenzaban a latir al unísono, impulsados por una causa más grande que ellos mismos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que los israelitas ponían manos a la obra, Ageo fue testigo de un movimiento divino en los corazones. Pero el temor seguía al acecho, la pregunta persistía: ¿serían capaces de ver cumplidas las promesas de Dios en sus tiempos de angustia? La reconstrucción se había iniciado, pero el desafío real aún estaba por venir. ¿Sería el templo reedificado para que la gloria de Dios pudiera manifestarse entre su pueblo nuevamente? La historia se desplegaría en las manos de Dios, dejando a todos en una búsqueda constante de la respuesta a su plan divino. Cuando empezaron a levantarse las primeras piedras en la reconstrucción del templo, Ageo sintió un aire de anticipación impregnado de fervor. Sin embargo, la ansiedad reinaba entre el pueblo, los recuerdos de las grandiosas ceremonias de antaño y la presencia de la gloria de Dios en el templo de Salomón aún habitaban en sus corazones. ¿Podría esta nueva casa de adoración compararse con aquella que fue derribada? La duda, como una sombra, acechaba los pensamientos de los hombres y mujeres que trabajaban incansablemente. Ageo, observando el arduo trabajo de su pueblo, buscó al Señor para entender cómo seguir adelante. En la quietud de su oración, Dios le habló nuevamente: ve a decir al pueblo, yo estoy con ustedes, y así como estuve con vuestros padres, estaré con vosotros en esta obra. La promesa resonó en su interior, un susurro poderoso que le dio la fuerza para seguir adelante. No teman, repitió el profeta una vez más,
porque la gloria de la nueva casa será mayor que la del antiguo, y en este lugar daré paz, dice el Señor. La respuesta de Ageo tuvo un efecto inmediato. Una corriente de valor fluyó entre los trabajadores. Muchos comenzaron a poner su fe no solo en la reconstrucción física, sino en la esperanza de que el Todopoderoso se manifestaría en poder y gloria en sus vidas. Con cada piedra colocada, se sentía como si una nueva historia de redención se estuviera tejiendo entre ellos. El sonido de las martilladas y el clamor de los hombres llenaron el aire, la obra avanzaba, y con ello, el dolor del pasado comenzaba a sanar. Mientras tanto, el líder Zorobabel y el sumo sacerdote Josué se unieron a Ageo, comprendiendo que el trabajo no solo requería manos fuertes, sino corazones dispuestos a confiar en Dios. Juntos, oraron y convocaron al pueblo, instándolos a fortalecer su fe. Recuerden las palabras del Señor, nuestras vidas están en sus manos, cada ladrillo que colocamos es un paso hacia la restauración, decía Zorobabel, su voz llena de convicción. Sin embargo, el enemigo no tardó en hacer su aparición. Desde las llanuras circundantes, algunos adversarios de Judá comenzaron a murmurar, tratando de sembrar la discordia. ¿Quiénes se han atrevido a reconstruir lo que ha sido destruido? ¿Acaso piensan que el Dios de Israel estará con ellos? Las palabras se multiplicaron, intentando quebrantar la determinación de los israelitas. La obra, entonces, estaba bajo la amenaza del desánimo y la oposición. En medio de esta tensión creciente, Ageo recibió otra palabra del Señor. En medio de la lucha, Dios habló, ¿acaso hay algo demasiado difícil para mí? ¿Acaso el que saca a los muertos de la tumba no es capaz de restaurar a un pueblo quebrantado? Esta poderosa revelación llenó de esperanza el corazón de Ageo. Se volvió hacia el pueblo con firmeza renovada, asegurando que sus adversarios no podían detener lo que Dios había comenzado. Lentamente, el pueblo aprendió a rechazar el miedo y a perseverar en la fe. Las manos callosas de aquellos que trabajan juntos se convirtieron en una representación de la unidad, en ese espacio de sacrificio y entrega, la presencia de Dios empezó a manifestarse. La visión de la gloria de la nueva casa comenzaba a tomar forma, fue en la fe compartida donde empezaron a experimentar el poder de Dios. Mientras el templo se levantaba entre murmullos de oposición, el profeta sabía que algo aún más grande se aproximaba, el tiempo se acercaba de forma sigilosa, como el amanecer después de una tempestad. Allí, en la intersección de la fe y la acción, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse. Ageo, lleno de la certeza divina, se preparaba para llevar un mensaje que sacudiría los cimientos mismos de la ciudad. Pronto verán algo que no estaba en su mente ni en su corazón, proclamó con voz decidida, un pacto renovado, que llevará a esta nación a la plenitud de la promesa. Y a medida que sus palabras penetraban el aire, una atmósfera de expectación llenó el lugar, despertando en todos un anhelo profundo por comprender qué más se ocultaba en los planes de su Dios. A medida que el polvo de la reconstrucción se levantaba, la ansiedad en los corazones del pueblo se tornaba en expectación. Al amanecer de un nuevo día, Ageo se erguía entre los trabajadores, sintiendo el peso de la promesa divina sobre sus hombros. Con mirada firme, entendía que su misión no era meramente construir un edificio, sino abrir un camino hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Era un tiempo de revelación y transformación. Convocando al pueblo, el profeta alzó su voz por encima del ruido de las herramientas. Escuchen, oh pueblo de Judá, dice el Señor de los ejércitos, no solo estaré con ustedes, sino que les mostraré maravillas que han estado ocultas desde tiempos antiguos. La multitud se detuvo, intrigada, mientras un manto de silencio se extendía, dejando lugar a la murmuración de corazones receptivos. En esta casa, yo daré paz, prosiguió, pero no es solo la paz que conocen, esto es algo que trasciende su entendimiento. Pronto, el Señor nos sorprenderá. El eco de su promesa resonó entre ellos, como un susurro divino que despertaba un antiguo anhelo por lo sagrado. Ageo sentía la unción del Señor sobre él, un poder que parecía vibrar en el aire, como si cada palabra pronunciada estuviera marcada con el sello celestial. Mientras tanto, los adversarios de Judá, viendo el fervor renovado del pueblo, intensificaron sus esfuerzos. Se acercaron en grupos, burlándose y cuestionando la capacidad de los judíos. ¿Acaso creen que la gloria de este nuevo templo será mayor que la del antiguo? ¿Qué volverá a haber entre ellos? Se reían, intentando socavar la fe recién reconstruida. Pero ignoran que alguna línea inquebrantable marca su fe. Ageo, sintiendo las dudas que intentaban enredar el espíritu del pueblo, buscó en su corazón la promesa de Dios. Y allí,
en la quietud renovada de su alma, recibió otro mensaje. Diles que en este mismo lugar, donde han sido despreciados, donde han sido oprimidos, aquí es donde yo derramaré bendición. Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Con esas palabras ardiendo en su pecho, dirigió su mirada hacia aquellos que estaban reconstruyendo. No teman a la burla de sus adversarios. ¿Quién les dice que su Dios no puede hacerlo otra vez? Pues el que ha hecho una nueva alianza es el que hará resplandecer su gloria en este lugar. El pueblo comenzó a sentirse levantado, su fe se avivaba como fuego en la noche. Cada golpe de martillo retumbaba como un ángel que marcaba el compás del cielo. La obra de Dios empezaba a manifestarse no solo en la construcción del templo, sino en la reconstrucción del alma de una nación. Al caer la tarde, mientras las sombras se alargaban, Ageo tuvo una visión. En medio de su oración, un rayo de luz iluminó su mente. Por esta nueva casa vendrá el mensajero de la alianza, a quien ustedes esperan. Su corazón palpitó con emoción y temor, la revelación era profunda y poderosa. ¿Podrían ellos recibir al Santo de Israel en su medio? Ageo sintió que, en su sencilla labor, se estaba gestando la llegada del Salvador. Así, mientras se levantaba el templo, también se gestaba el misterio de la redención. Ageo miró a su grupo de trabajadores, sus corazones palpitaban con el mismo latido. No se trataba solo de ladrillos, sino de la manifestación de la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. ¿Quiénes serán los que verán hablar a sus generaciones sobre estos días? Culminó Ageo, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Un milagroso secreto se aproxima, y a través de este nuevo templo, Dios revelará su gloria de formas que jamás imaginamos. Y lo que ha estado oculto será hecho manifestación ante los ojos de todos. Así, en ese instante, la espera por el milagro que cambiaría todo comenzó a palpitar en medio de ellos, preparándolos para el inminente inquebrantable cumplimiento de la promesa divina. El murmullo entre el pueblo crecía, cargado de expectativas y temores, mientras las manos seguían trabajando más fervientemente que antes. Las palabras de Ageo resonaban en los corazones, como un eco divino que llamaba a una fe renovada. Aquel día la atmósfera estaba impregnada del fervor de una nación que despertaba de su letargo, ansiosa por volver a ser reconocida como el pueblo elegido de Dios. Ageo se movía entre los obreros, sintiendo la energía espiritual que emanaba de ellos. Cada tarea, ya sea la colocación de un ladrillo o el embellecimiento del altar, era guiada por un propósito mucho mayor. El profeta se detuvo por un momento para mirar hacia el horizonte, donde las sombras de Jerusalén se alargaban bajo el cálido sol de la tarde. En su interior, sentía que la revelación que había recibido no era solo para su tiempo, sino por generaciones futuras. De repente, una figura encapuchada apareció entre la multitud. Sus ojos, oscuros como las profundidades del océano, observaban en silencio. Ageo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre se acercó lentamente, cargando un aroma de sacrificios antiguos, y se plantó frente al profeta con una mirada penetrante. «Pueblo de Judá, escuchen con atención», proclamó el extraño, su voz profunda resonando sobre el bullicio del trabajo. «El tiempo de la revelación es más cercano de lo que imaginan. Aquello que Ageo ha anunciado no es un simple mensaje de esperanza, sino el preludio de un esplendor que su ojo aún no ha atesorado». La multitud quedó en completo silencio, cautivada por la autoridad en sus palabras. Ageo, reconociendo en su interior la urgencia de la verdad, se acercó un paso más. «¿Qué dices tú, hombre desconocido? ¿Qué significan tus palabras sobre el templo que se construye hoy, y quién es el mensaje que se aproxima? En esta casa que están levantando, el derramamiento del Espíritu será incomparable», dijo el enigmático viajero. «El sacrificio perfecto vendrá a buscar lo que ha estado perdido, y será aquí, donde una nueva esperanza florecerá en medio del sufrimiento». Las palabras calaron hondo entre los presentes, mientras la tensión espiritual se palpaba en el aire. Ageo sintió como la presencia del Señor rodeaba aquel lugar. «Esto que has dicho», respondió el profeta, «parece un eco de lo que Moisés y los antiguos profetas habían anticipado». «¿Acaso eres un mensajero de Dios, enviado en este tiempo?» El extraño sonrió lentamente, la luz del ocaso iluminando su rostro. «Soy aquel que trae el anuncio de lo que vendrá, pero recuerda esto, no se trata solo de un templo edificado con manos mortales. Hay un templo que será levantado en el corazón de muchos. La gloria de la segunda casa será aún más grande, y será el lugar donde se restaurará la relación entre Dios y su pueblo.
Mientras la multitud digería cada palabra, Ageo sintió la unción del Señor sobre él. Infería que más allá de las paredes que se levantaban, había una obra divina en marcha, un retorno a la presencia del Altísimo. Después de siglos de silencio, ustedes han comenzado a oír la voz de lo eterno. No se desmayen, exclamó Ageo con fervor. Porque el Mesías que esperan no solo caminará entre ustedes, sino que mediante su sacrificio, limpiará todo pecado y traerá salvación a la tierra. La figura se desvaneció con la misma sutileza con la que había llegado, dejando un ambiente cargado de expectación. Los obreros miraron a Ageo, asombrados y llenos de una nueva serenidad. La promesa de Dios era palpable, y ellos eran parte de ella. «¿Recuerdan las palabras que nos han sido dadas?», dijo Ageo, sintiendo la expansión de la fe en su interior. «El tiempo de la bendición se acerca, y en este lugar Dios hará cosas maravillosas. Preparémonos, porque Él no solo está retornando a casa, sino que está aquí, en medio de su pueblo, trabajando y cumpliendo su promesa. Un profundo secreto nos ha sido revelado, uno que cambiará el curso de la historia». Y así, mientras continuaban con su obra, comprendían que cada ladrillo, cada oración, cada acción era parte de un plan soberano mucho más grande que ellos mismos, resonando en el eco de la eternidad. A medida que el sol se ocultaba, una sensación de anhelo y expectación se apoderó de ellos. Lo que estaba por venir empujaba a sus corazones hacia un clamor incesante por la vez en que el pueblo podría ver la manifestación total de la gloria de Dios. ¿Qué maravillosa revelación estaría aguardándolos? ¿Era este el tiempo de la promesa? Mientras la oscuridad empezaba a envolver la ciudad, las luces del templo en construcción brillaban como estrellas en la noche. Ageo se sentía imbuido de un fervor inquebrantable. El pueblo, ahora reunido en torno a él, parecía una extensión de sus visiones y esperanzas. Las palabras del extraño ecoaban en su mente, y la idea de un templo en el corazón resonaba profundamente. ¿Qué significa un templo en el corazón?, murmuró un anciano del pueblo, sus ojos llenos de reflexión. ¿Cómo podemos edificar lo espiritual cuando nuestras manos solo tocan ladrillos y mortero? Las dudas de algunos eran espectros que amenazaban con desvanecer la fe de los más débiles. Ageo se acercó al anciano. «Es en nuestro interior donde debe empezar la obra», dijo con convicción. «Dios no habitará solo en las piedras, sino en cada corazón que anhele su presencia. Necesitamos preparar nuestras almas como aquellos que están restaurando el templo físico. Cada ladrillo colocado es una declaración de fe sobre lo que vendrá». Mientras hablaba, la sombra de un futuro radiante se extendía sobre la asamblea. La presencia del Señor se tornó palpable, como una brisa fresca en el calor de la tarde. En ese momento, una mujer entre la multitud se levantó, su voz quebrada pero audaz. «¿Cómo podemos ser dignos de tal gloria? Hemos sido un pueblo rebelde, distante de su amor referente». Ageo se volvió hacia ella, sintiendo la carga de su pregunta. «La dignidad no proviene de nuestras obras, sino de su gracia. Él nos ha llamado, y no es en vano. Recuerden la promesa de nuestro Dios en Jeremías 31:33, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón». Aquí es donde comienza la restauración. El murmullo de la multitud creció en intensidad, surgiendo desde los corazones sedientos de restauración y esperanza. Los obreros trabajaban con fervor, sintiendo que cada golpe de sus herramientas era también un eco de redención. Entonces, una mujer mayor, conocida por todos como la guardiana de las tradiciones, alzó su voz, recordando viejas profecías. «¿Y qué habrá de decirse sobre el último pueblo que vendrá a este lugar? He oído que algunos dicen que habrá una manifestación de gloria después de largos años de silencio». «Así es», asintió Ageo, con una luz brillante en sus ojos. «Escuchen las palabras de los profetas. En Isaías 9:1-2 está escrito: el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Él vendrá y brillará en nuestros corazones. Las palabras en nuestro templo se volverán la luz del mundo. La alegría y los temores se combaten en sus corazones. Las visiones del pasado se mezclaban con la esperanza del futuro». En ese momento, una nube oscura se respiró en el aire, creando un ambiente tenso, y el suelo pareció vibrar bajo los pies de los que estaban allí. «Sería un tiempo de prueba», clamó un joven, visiblemente inquieto. «¿Y si lo que estamos construyendo es solo un nuevo símbolo de nuestra ilusión?». «No temáis», respondió Ageo con firmeza. «Es en las tribulaciones donde florece la esperanza.
El sacrificio perfecto vendrá aquí, y lo que parece pérdida será un camino al triunfo. Mantengámonos fieles. Así, el pueblo, unidos por una fe renovada, se apartaron de las dudas. A medida que la noche descendía, hicieron un pacto de dedicación ante el Altísimo para continuar con la obra. En sus corazones resonaba un nuevo clamor: ¿qué otra revelación nos está preparando el Señor? El eco de la promesa flotaba en el aire como una brisa suave, y Ageo miró hacia el cielo estrellado, sintiendo que cerca de la gloria de Dios había algo más. Estaba claro que lo que había sido revelado era solo una fracción de su incomparable plan. La atención se centraba ahora en lo que aún estaba escondido, y un nuevo misterio palpitaba en el aire. Algo más grandioso viene, musitó el profeta, mientras la multitud oraba, buscando dirección. La pregunta permanecía en sus corazones, creando una ansiedad santificada: qué milagroso secreto divino aguardaba su revelación, el cual cambiaría el destino no solo de Jerusalén, sino de toda la humanidad. Mientras las estrellas titilaban en la vasta extensión del cielo, los corazones del pueblo latían al unísono, llenos de expectación. Ageo, de pie en medio de la multitud, percibía la agitación del Espíritu Santo en el aire, como si los ángeles mismos escucharan sus palabras. La presencia de nuestro Dios está entre nosotros, proclamó el profeta, su voz resonando con fuerza. Las promesas antiguas están en camino de cumplirse. Prepárense, porque el tiempo de la revelación ha llegado. El anciano que había cuestionado el propósito del templo volvió a hablar, su voz entrecortada por la emoción. ¿Qué será lo que hemos de ver, Ageo? El pueblo ha sufrido durante generaciones. ¿Cómo puede ser que el Señor se manifieste nuevamente en medio de nosotros? Con el brillo de la fe en sus ojos, Ageo se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo que las palabras de Dios estaban a punto de fluir. Así como en tiempos de Ezequiel, donde la gloria del Señor se manifestó en el templo, así será nuevamente. Y la gloria de Jehová se levantó de en medio de la ciudad, Ezequiel 10 y 18, y su luz iluminará los corazones de quienes le buscan con sinceridad. La multitud permanecía en silencio, sus rostros iluminados por la anticipación. Ageo, inspirado por la visión divina, sentía que el mensaje que traía era más que palabras, era una promesa viviente. Hay un pacto nuevo que se acerca. El Señor no solo restaurará este templo, sino que también nos dará un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, Ezequiel 36, 26. En este templo, nuestro corazón será el verdadero altar. Sintiendo el impacto de sus palabras, un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Súbitamente, una figura conocida apareció en el horizonte, su andar firme y decidido, era Zorobabel, el gobernador. Al llegar, su presencia trajo un aire de liderazgo y esperanza. Hagamos el trabajo, mi pueblo, instó con voz potente. Cada ladrillo que se coloca es un paso hacia nuestro regreso. Este templo no solo será un lugar, sino un símbolo de nuestras victorias. Dios ha prometido a través del profeta que nuestra obra será terminada. Las palabras de Zorobabel resonaban, y la multitud se unió en un estruendoso clamor. Amén. Así será, respondían mientras marchaban al unísono, decididos a reconstruir tanto el templo como su fe. Ageo observó el alboroto de vida y energía, sintiendo que el verdadero milagro estaba ocurriendo en sus corazones. Pero, mientras la gloriosa esperanza se expandía a su alrededor, una voz suave le susurró al oído, recordándole los profundos misterios que aún debía revelar. Tienen el aliento de la gloria, pero hay más que deben saber. Al mirar nuevamente hacia el cielo, Ageo sintió una presión en su interior, como si el mismo cielo estuviera a punto de abrirse. El Señor me ha mostrado que hay un tiempo de oscuridad que aún debemos atravesar, y la luz que Filipos traerá a este templo será más grandiosa de lo que imaginamos. La multitud, sintiendo la intensidad del momento, guardó silencio, sabían que era un lujo el escuchar revelaciones de Dios. Escuchen, continuó Ageo, ha llegado el tiempo de la purificación. Y de esta luz, nacerá un Salvador, como está escrito en el libro de Miqueas, pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, Miqueas 5, 2. Este lugar será un umbral de salvación para toda la humanidad. Las palabras del profeta resonaron como un eco eterno en el aire, sembrando el asombro y el temor al mismo tiempo. La expectativa crecía en cada corazón,
pues se daban cuenta de que cada ladrillo no solo estaba formando un templo físico, sino preparando un camino para algo mucho más grande, un misterio que más allá de su comprensión estaba destinado a cambiar no solo a Israel, sino a todo el mundo. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en una quietud llena de promesas, Ageo miró a su pueblo y sintió una oleada de propósito. El Señor está en medio de nosotros, susurró con reverencia, y lo que viene transformará nuestro destino de maneras que aún no podemos concebir. ¿Están preparados para lo que se avecina? En sus corazones resonaba un nuevo anhelo, la expectativa de un milagro que superaría cualquier construcción humana, una revelación que redimiría a su pueblo de lo más profundo de su dolor. Mientras las primeras luces del alba rompían la oscuridad de la noche, Ageo se encontró en la cima de una colina, contemplando la ciudad de Jerusalén. La luz del sol naciente jugaba con las sombras de los muros en ruinas, creando una escena de esperanza y desolación. El profeta, con el corazón lleno de anhelos divinos, percibía que un nuevo día traía consigo promesas que esperaban ser reveladas. El Espíritu de Dios se movía dentro de él, chisporroteando como un fuego que anhelaba ser avivado. Alzó sus manos hacia los cielos, y, en un susurro reverente, clamó: «Señor, estoy listo para escuchar». En ese instante, una visión le fue dada, una imagen vibrante que atravesó su ser. Ageo vio un templo glorioso, no solo edificado con ladrillos y piedras, sino lleno de vida, donde el humo de los sacrificios ascendía como un incienso fragante de adoración. «Este templo será el hogar de la gloria del Altísimo», resonó en su interior una voz poderosa. Él será conocido, no solo como el Dios de Israel, sino como el Salvador del mundo. Las palabras de la visión envolvían a Ageo y lo sostenían. Su mente viajaba a las profecías que había oído desde su juventud, palabras de Isaías que prometían una luz que brillaría en la oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, Isaías 9:2, pensó para sí, sintiendo la urgencia de compartir esta revelación con su pueblo. Ageo descendió de la colina hacia la multitud que comenzaba a congregarse en el lugar de la reconstrucción. Con paso firme, dirigió sus pasos hacia el centro, donde Zorobabel y los ancianos ya estaban discutiendo sobre el avance de la obra. Los rostros se volvieron hacia él, y en sus ojos brillaba la expectativa que él mismo había visto reflejada en su visión. «Escuchen, oh pueblo», exclamó Ageo, su voz resonando con la autoridad del cielo. «El Señor nos ha prometido que este templo será más grandioso que el anterior. Pero escuchen, no solo buscamos un lugar físico, sino que Dios está levantando un altar en nuestros corazones, donde sus promesas se cumplirán». La multitud permaneció en silencio, absorbida por la intensidad del momento que se desplegaba ante ellos. «Una vez más», continuó, «la gloria de Jehová llenará este templo. Será un lugar donde se encontrará la redención, un hogar donde el cielo tocará la tierra. Porque el profeta Jeremías también habló: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel». Jeremías 31:31. Al escuchar estas palabras, un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Muchos recordaron la historia de sus antepasados, el dolor del exilio, la devastación del templo anterior, y un renovado fervor comenzó a encenderse en sus corazones. Ageo sintió el poder del Espíritu fluir a través de él. «Les traigo un mensaje acerca de la luz que será revelada entre nosotros. No solo será la gloria de Dios, sino que de este lugar nacerá el que traerá salvación. Sabrán que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros». Las voces del pueblo comenzaron a elevarse, llamando a la unidad. «Amén», clamaron, ahora con una fe renovada, dispuestos a trabajar no solo en la reconstrucción del templo físico, sino en el establecimiento de un pueblo que andaría en la luz de la verdad divina. Pero en el corazón de Ageo había un peso, una revelación aún más profunda. Mientras la multitud se dispersaba para continuar con su obra, sintió nuevamente el roce del Espíritu. «Recuerden», murmuró para su propia reflexión, «todo esto es parte del plan eterno de Dios, pero os digo que al final habrá pruebas que pondrán a prueba nuestra fe. Porque en la luz también habrá sombras, y en estas sombras surgirán fuerzas que intentarán oponerse a su plan». Así, mirando hacia el futuro, Ageo comprendió que el llamado de Dios no era solo hacia la restauración física, sino a la perseverancia en la fe que, frente a la adversidad, traería el cumplimiento prometido. Mientras el sol se erguía cada vez más alto, el profeta cerró los ojos, sintiendo el peso y la maravilla de la responsabilidad que se les había confiado. Porque el verdadero milagro no era solo la reconstrucción de un templo, sino la transformación de corazones y la venida de aquel que sería la piedra angular del nuevo pacto.
Las visiones del mañana llenaron su mente, y mientras la multitud se alejaba, Ageo entendió que la historia de su pueblo aún estaba por escribirse, y que cada paso hacia el futuro lo conducía hacia una revelación aún más asombrosa, aún más divina, que les haría cuestionar si estaban realmente listos para lo que vendría. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse sobre Jerusalén, Ageo se unió a Zorobabel y a los ancianos en el lugar de la reconstrucción. El aire estaba cargado de expectativa y fe, y el sonido de las herramientas chispeando contra la piedra resonaba con un ritmo esperanzador. Sin embargo, pese al fervor de la obra, el profeta sentía que las palabras de su revelación aún no habían sido completamente escuchadas. Sintiéndose impulsado, Ageo se levantó sobre una pequeña elevación de tierra y con voz clara y resonante, habló a la multitud que trabajaba a su alrededor: no solo es este templo un símbolo de gloria, sino que también es la manifestación del cumplimiento de la promesa divina. Escuchen, hijos de Israel, ¿qué clase de templo desean construir? ¿Uno lleno de esplendor externo o uno que albergue la verdadera presencia del Altísimo? Los hombres y mujeres que laboraban se detuvieron, sus herramientas descansando sobre el suelo, mientras volvían sus ojos hacia él. La inquietud en sus corazones se había vuelto palpable, un eco de la búsqueda de significado en sus esfuerzos. Dios nos ha llamado a ser su pueblo, y su promesa es que este templo no solo será un refugio de sacrificios, sino un lugar donde se derramará su espíritu sobre todos los que lo busquen. Aquí es donde florecerá la verdad, donde vendrá el Consolador prometido. De repente, entre los murmullos de la multitud, un hombre se levantó con el rostro endurecido por la tristeza. Profeta, dijo, hemos perdido tanto y hemos pasado por muchas pruebas. ¿Cómo podemos confiar que estas promesas se cumplirán en nosotros, en esta generación desgastada por la desolación? Así dice el Señor, replicó Ageo con fervor, sintiendo el ardor de la verdad fluir a través de él. No temas, porque estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Él está con nosotros en cada paso que damos hacia la edificación de este lugar. Muchos comenzaron a sentir, sintiendo un nuevo fervor brotar en sus corazones. Amén. Así sea. Gritaron. Pero Ageo sabía que la verdadera prueba de su fe estaba por llegar. Mientras la multitud comenzaba a trabajar nuevamente, el profeta se quedó en pie, contemplando la escena. A su lado, Zorobabel lo miró con preocupación. ¿Qué has visto, Ageo? ¿Qué más te ha revelado el Señor? Aún hay un mensaje más por venir, susurró el profeta, sintiendo que la revelación del Espíritu era un torrente que apenas comenzaba a fluir. Él nos dice que, en estos días de reconstrucción, no solo seremos restaurados en lo físico, sino que en el corazón de cada uno de nosotros se forjará un nuevo pacto, uno que cambiará toda la historia del pueblo de Dios. La tarde avanzaba y el sol se ocultaba tras las colinas. Ageo se sintió abrumado por la certeza de que el plan divino se estaba tejiendo en un tiempo de gracia. El templo que reconstruimos no será solo de piedra, sino de la vivencia y la adoración en espíritu y en verdad. De repente, la luz crepuscular proyectó sombras extrañas sobre las paredes de la ciudad, y Ageo sintió un escalofrío recorrer su ser. Pero cuidado, oh pueblo, advirtió, la voz de Dios resonando en su mente. Los adversarios se levantarán, y habrá quienes duden de la obra en la que estamos involucrados. La fe será probada, y será en esta prueba donde conocerán la profundidad de su compromiso. Con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, Ageo cerró sus ojos una vez más, sintiendo que el misterio que le había sido revelado apenas comenzaba a florecer. ¡Qué maravillosa transformación estaba por suceder en el corazón de Israel! ¡Qué milagrosas promesas estaban aún ocultas bajo la superficie! Así, en la penumbra del ocaso, el profeta quedó inmóvil, esperando el momento en que la gloria de Jehová se manifestaría plenamente, un instante que resonaría a lo largo de las generaciones, dejando a su pueblo buscando siempre más en el vasto océano del plan soberano de Dios. Mientras la noche envolvía a Jerusalén y un manto de solemnidad se posaba sobre los rostros cansados de los trabajadores, las estrellas comenzaron a brillar en el cielo oscuro. Ageo, todavía inmóvil, sintió una profunda necesidad de interceder. Se puso de rodillas, y su voz se elevó en un canto de humildad y súplica, buscando la conexión divina que le permitiera desentrañar más de los secretos que el Señor guardaba. «Oh Dios de nuestros ancestros», clamó. «Revele la magnitud de tu propósito para este pueblo. Permítenos ver más allá de nuestras aflicciones y correr hacia las promesas que has hecho a nuestros padres. Ven,
Espíritu Santo, y guía mi corazón. Mientras cerraba los ojos en fervorosa oración, las sombras del crepúsculo parecieron cobrar vida, danzando con la brisa suave. La voz del Señor se escuchó con claridad, resonando en el alma de Ageo como un eco que atraviesa los siglos. Así dice el Señor de los ejércitos, comenzó. He elegido este lugar para la manifestación de mi gloria. No solo es un templo de piedra, sino un lugar donde habitará mi presencia. Y por medio de este templo, florecerá de nuevo el amor y la obediencia de Israel, un amor que se ha visto opacado por la desesperanza. Ageo sintió como su corazón latía con fuerza, cada palabra del Señor encajando como un rompecabezas divino. Este templo no será el final, oh pueblo, será solo el comienzo de algo más grande. Escucharás, entenderás, recordarás que en tiempos de tribulación los volveré a reunir, y habrá un nuevo pacto, uno escrito no en tablas de piedra, sino en los corazones de mi pueblo. ¿Un nuevo pacto?, murmuró Ageo, las palabras llenas de asombro, y a medida que su entendimiento se expandía, comprendió que Dios hablaba de una nueva era, donde el reinado de su amor no se limitaría a un edificio o a un ritual, sino que se manifestaría directamente en las vidas de quienes le buscaban. A su lado, Zorobabel lo observó en silencio, sintiendo el peso de lo que se estaba revelando. Profeta, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Acaso estamos preparados para recibir algo tan grandioso? Estás listo, respondió Ageo con seriedad. La preparación solo requiere fe y humildad. Aquellos que son sinceros de corazón y se acerquen al Señor serán llenos de su espíritu. Serán transformados y con ellos, este templo cobrará vida. La multitud, que había estado en silencio, comenzó a murmurar entre sí, inquietud y anticipación llenando el aire. Era como si el mismo cielo respondiera a la fe reunida en aquel lugar, una predicción de un amanecer que cambiaría el curso de la historia de Israel. De repente, un alboroto proveniente de uno de los extremos de la reconstrucción interrumpió el ambiente sagrado. Un grupo de hombres llegó, sus rostros cargados de desprecio, desafiando el fervor de los trabajadores. ¿Quiénes son vosotros para reconstruir lo que ha sido destruido?, demandaron con arrogancia. ¿Quién los ha enviado? Ageo alzó la mirada hacia ellos, sintiendo la tensión en el aire. Lo que hacemos es por mandato del Dios Altísimo, quien nos dice, no temas, porque sus promesas están vivas y se cumplirán entre ustedes. Las palabras de Ageo calaron hondo, pero la presión de la oposición era palpable. Los adversarios se disponían a sembrar la semilla de la duda en el corazón del pueblo. Aún así, el profeta supo que el propósito de Dios no sería doblegado por la oposición de los hombres. Pero lo que estas voces no saben, susurró Ageo para sí mismo, sintiendo el llamado más fuerte, es que el verdadero templo de Dios no caerá, su plan soberano es imparable y se manifestará incluso a través de nuestras pruebas. Mientras la noche se profundizaba y las estrellas titilaban como portadoras de promesas divinas, una nueva revelación asomó en la mente de Ageo. Pronto, pensó con firmeza, la gloria de este templo será superada por la manifestación del Hijo de Dios. Aquel que vendrá para sellar este nuevo pacto con cada uno de nosotros. Así, rodeado de sus hermanos en la fe y enfrentando la adversidad, Ageo sabía que su ministerio apenas había comenzado. Los ecos del antiguo pacto resonaban en el aire, pero un futuro glorioso y desconocido esperaba, y el pueblo de Dios sería testigo del cumplimiento de las promesas en formas aún más grandiosas. En los días que siguieron, la obra de la reconstrucción cobró impulso en Jerusalén. Los hombres y mujeres, impulsados por la ferviente exhortación de Ageo, trabajaban con un nuevo propósito. Cada golpe de martillo y cada ladrillo colocado era una declaración de fe, un eco resplandeciente de esperanza en medio de un pueblo que había conocido el dolor del exilio y la angustia de la destrucción. La atmósfera estaba impregnada de expectación, y las palabras del profeta se mantenían en la mente de cada obrero: este templo será un lugar donde habitará mi presencia. Sin embargo, la alegría y la determinación del pueblo pronto se vio amenazada por las voces de sus adversarios. Desde las llanuras circundantes, aquellos que se oponían al pueblo de Dios comenzaron a murmurar entre ellos, intentando sembrar discordia. ¿Acaso creen que sus esfuerzos son en vano?, se burlaban. ¿Piensan que este nuevo templo será algo digno? No olviden lo que les ha pasado, lo que han hecho no cambiará su destino. La tensión se palpaba en el aire, y Ageo, percibiendo el desánimo que empezaba a infiltrarse en la fe de la gente, sintió la necesidad de acudir nuevamente a la fuente de la esperanza. Se vio en la urgencia de buscar al Señor,
y en la soledad de su oración, las palabras de Dios comenzaron a fluir nuevamente en su espíritu, como un río de promesas. «Ve nuevamente a mi pueblo», le dijo el Señor, «y diles, en este lugar donde excavaron la tristeza, yo derramaré bendición». Ageo se sintió lleno de poder y determinación, sus ojos iluminados por la luz de la verdad divina. Con el fervor renovado, se dirigió a la multitud, buscando colocarse entre ellos como un heraldos del rey. «Escuchad, oh pueblo de Judá», clamó, su voz elevada por encima del eco del trabajo. «El Señor no solo está con nosotros en esta obra, sino que desde este lugar debemos ser canal de bendición para todas las naciones». Y al escuchar esto, algunos en la multitud comenzaron a animarse, sus corazones palpitando al recordar las promesas de su Dios. Un nuevo pacto se tejía en nuestra historia, no solo somos constructores de un templo, sino heraldos de la salvación, gritó Ageo, su energía fluyendo como un torrente. Dios nos ha destinado no a ser olvidados, sino a ser un pueblo que llevará su gloria a los rincones más oscuros. Sin embargo, todavía había murmullos de duda. Entre la gente una voz se alzó, la de un joven que, con tristeza en sus ojos, dijo, «¿Cómo podemos ser un pueblo de gloria cuando el recuerdo de nuestra vergüenza es tan fresco? ¿Cómo puede Dios usar a una nación así?» Ageo, entendiendo el dolor y la lucha interna, respiró hondo. Dios cuando dijo «Yo estoy contigo», lo afirmaba no por lo que somos, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. La desdicha no define nuestro futuro. Será por su gracia que seremos levantados. El ambiente se tornó en un momento de fe colectiva, incluso el joven se sintió conmovido, y un clamor unánime resonó, «Amén». Así sea. A medida que la obra continuaba, un aura de esperanza se hacía palpable, un sentimiento de que lo que tenían ante ellos era más que simples muros de carga, era el comienzo de algo divino. Los días se convirtieron en semanas, y la murmuración de los adversarios se hizo más insistente conforme el templo empezaba a cobrar forma. Ellos no podían ver el plan divino que se desplegaba frente a sus ojos, pero Ageo, respaldado por el Señor, proclamó la victoria sobre toda oposición. El triunfo no es en nuestras manos, sino en la fe de un Dios que mueve montañas. Poco a poco, se sentía que la historia se entrelazaba, y en medio de la lucha, Ageo recibió una nueva revelación. El tiempo se acerca, pensó, y lo que está por venir será más allá de nuestra comprensión. He visto el templo de corazones que está a punto de levantarse, donde el perfecto sacrificio llegará a habitar. En su fervor por cumplir el mandato divino, Ageo les habló nuevamente, esta vez con un eco de alabanza. Pronto, en este lugar, recibirán una manifestación que cambiará la historia. El anhelo de las naciones está a la puerta, porque lo que el mundo ha guardado viene enfocado en amor, redención y restauración. Un milagroso secreto se revelará. Así, en un espacio único donde el cielo tocaba la tierra, el templo continuaba en su forma física, y los corazones de aquellos que trabajaban en él vibraban bajo la promesa de un cumplimiento que aún les era desconocido. La obra que estaban levantando no solo representaba una estructura física, sino un pálpito de renovación divina que cambiaría para siempre su andar como pueblo. Las últimas piedras comenzaron a ser colocadas en un gesto de culminación del esfuerzo. Ageo, observando con amor y ternura a su pueblo, sentía que el vínculo entre la fe y la obra era un testimonio de la grandeza del Dios que amaba a su pueblo. No solo estamos reconstruyendo un templo, recordó mientras las manos trabajaban arduamente, estamos construyendo un legado que resonará por generaciones. Así el tiempo fue transcurriendo con ritmo celeste, y mientras la última piedra iba siendo colocada, Ageo ardía en la expectativa. ¿Qué maravillosa revelación final traería el Señor? Un susurro de gloria estaba a la espera de ser manifestado entre ellos, como un eco que todavía se sentía vibrar en cada ladrillo. Había llegado el momento para la promesa de Dios, pensó mientras el templo se erguía, marcando no solo un nuevo comienzo, sino también la puerta hacia el asombroso destino que aguardaba. La multitud sabía que lo que estaba por revelarse podría cambiarlo todo, y así, cada corazón latía en un anhelo compartido, una búsqueda ferviente por entender el vasto plan soberano de Dios que, en las sombras del mañana, aún guardaba su gloriosa luz.